El restaurante El Rincón del Marqués brillaba bajo las luces doradas de las lámparas de cristal, creando una atmósfera de elegancia y sofisticación en pleno corazón del barrio de Salamanca en Madrid. Las mesas estaban vestidas con manteles de lino blanco, la cristalería reflejaba la luz tenue de las velas, y el murmullo de conversaciones refinadas se mezclaba con el suave tintineo de copas de vino Rioja y cubiertos de plata. Alejandro Herrera, de 42 años, había reservado la mesa más exclusiva del restaurante para esa noche de viernes de octubre. Vestido con un traje de Armani color carbón y una corbata de seda italiana, se sentía en la cúspide de su carrera como director ejecutivo de una multinacional de tecnología. Sus invitados, 3 ejecutivos alemanes de una empresa con la que buscaba cerrar un contrato de 30 millones de euros. Parecían impresionados tanto por la elección del lugar como por la generosidad con la que Alejandro había ordenado los platos más caros de la carta. Herrera, debo admitir que este jamón ibérico es exquisito, comentó Klaus Weber, el director general de la empresa alemana, mientras cortaba cuidadosamente una loncha del jamón de bellota que costaba 120 euros el plato. Solo lo mejor para nuestros socios, respondió Alejandro con una sonrisa calculada, alzando su copa de Marqués de Riscal Gran Reserva. En España sabemos que los negocios importantes se hacen alrededor de una buena mesa. La conversación fluía entre números, proyecciones y estrategias de mercado, mientras los camareros desfilaban con platos que parecían obras de arte, lubina a la sal de Cádiz, cordero lechal asado con hierbas de Castilla. Y una selección de quesos manchegos que había costado más de lo que muchas familias españolas gastaban en comida durante un mes entero. Alejandro se sentía invencible. Había trabajado 18 horas diarias durante los últimos 5 años para llegar a este momento. Su apartamento en el exclusivo barrio de Chamberí, su BMW Serie 7, sus trajes hechos a medida. Todo era el resultado de una ambición feroz que lo había llevado desde sus orígenes humildes en un pueblecito de Extremadura hasta las altas esferas empresariales de Madrid. Creo que podemos considerar el contrato prácticamente cerrado, murmuró Heinrich Müller, el director financiero, mientras probaba el postre, una tarta de Santiago con helado de azafrán que costaba 25 euros la porción. Alejandro sintió una oleada de satisfacción. Este contrato no solo aseguraría su posición en la empresa, sino que le abriría las puertas para el ascenso que había estado persiguiendo durante años, la vicepresidencia europea, con un salario que triplicaría sus ingresos actuales. Excelente, respondió haciendo una seña al sommelier para que sirviera la última botella de la noche, un Vega Sicilia único que había guardado especialmente para este momento. Brindemos por una alianza que durará muchos años. Mientras las copas se alzaban y el brindis resonaba por la mesa, Alejandro no podía imaginar que en menos de una hora, todo su mundo se tambalearía por las palabras de una niña a la que aún no conocía. La cena continuó con la misma elegancia hasta pasadas las 11 de la noche. Los ejecutivos alemanes, claramente satisfechos tanto con la comida como con las propuestas comerciales, se despidieron con firmes apretones de manos y promesas de llamadas telefónicas al día siguiente para ultimar los detalles del acuerdo. Ha sido una velada perfecta, Alejandro, dijo Klaus Weber, poniéndose su abrigo de cachemira. Esperamos trabajar con usted muy pronto. Alejandro los acompañó hasta la puerta del restaurante, sintiendo la brisa fresca del otoño madrileño acariciar su rostro. Las calles del barrio de Salamanca lucían impecables bajo la iluminación nocturna, con sus edificios señoriales de principios del siglo XX creando un ambiente de prosperidad y estabilidad que le recordaba constantemente lo lejos que había llegado. Después de despedirse de sus invitados, Alejandro regresó al interior del restaurante para recoger su abrigo y pagar la cuenta. El maitre, un hombre elegante de unos 50 años llamado Eduardo, se acercó con la factura discreta ya preparada. Señor Herrera, espero que todo haya sido de su agrado esta noche.
Perfecto como siempre, Eduardo. Alejandro revisó la cuenta, 840 euros. Una cifra que 3 años atrás le habría quitado el sueño, pero que ahora representaba simplemente el costo de hacer negocios en las grandes ligas. Como de costumbre, incluye el 20% de propina. Mientras esperaba a que procesaran el pago con su tarjeta de crédito platino, Alejandro observó los restos de la cena en su mesa. Platos con comida apenas tocada, copas de vino a medio terminar, piezas enteras de jamón ibérico, trozos de cordero lechal, quesos artesanales, postres de los que habían probado apenas un bocado. La abundancia era obscena, pero formaba parte del teatro necesario para impresionar a clientes importantes. ¿Qué hacen normalmente con la comida que sobra?, preguntó a Eduardo, más por curiosidad que por cualquier otra razón. Bueno, señor Herrera, seguimos los protocolos sanitarios. La comida que ha estado en las mesas no puede ser reutilizada, así que normalmente termina en la basura. Eduardo bajó la voz. Es una lástima, pero son las normas. Alejandro asintió distraídamente. No era la primera vez que escuchaba eso, y tampoco era algo que lo mantuviera despierto por las noches. Era simplemente parte del funcionamiento de los restaurantes de alta gama. Después de firmar la cuenta y ponerse su abrigo de lana italiana, Alejandro salió del restaurante hacia la calle Serrano, donde había dejado aparcado su BMW. El aire nocturno era fresco pero agradable, típico del otoño madrileño, y se sentía eufórico por el éxito de la velada. Mientras caminaba por la acera, sacó su teléfono móvil para revisar los mensajes que habían llegado durante la cena. Su asistente le había enviado la agenda del día siguiente, que incluía una reunión matutina con el consejo directivo para informar sobre el progreso de las negociaciones. Todo marchaba según sus planes. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era una sombra, una ilusión creada por las luces intermitentes de la calle. Pero cuando se acercó más a su coche, la figura se hizo clara, una niña de no más de 8 o 9 años, sentada en el bordillo junto a su BMW, abrazando sus rodillas contra el pecho. Alejandro se detuvo confundido. ¿Qué hacía una niña tan pequeña en la calle a esas horas de la noche, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid? La niña tenía el cabello castaño oscuro, despeinado y opaco, como si llevara días sin lavárselo. Su ropa, un jersey de lana demasiado grande para ella y unos vaqueros gastados, parecía haber sido elegante en algún momento, pero ahora mostraba signos de desgaste y suciedad. Sus zapatos, unas zapatillas deportivas que alguna vez fueron blancas, tenían agujeros en las puntas por donde asomaban los dedos de sus pies. Pero lo que más impactó a Alejandro fueron sus ojos, grandes, oscuros, y llenos de una tristeza que parecía demasiado profunda para alguien tan joven. Cuando la niña lo vio acercarse, no huyó ni se escondió. En lugar de eso, lo miró directamente como si hubiera estado esperándolo. ¿Estás bien, pequeña?, preguntó Alejandro manteniendo una distancia prudencial. Su instinto le decía que se acercara con cuidado, que algo no estaba bien en esta situación. La niña no respondió inmediatamente. En lugar de eso se puso de pie lentamente como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Alejandro pudo ver entonces lo delgada que estaba, su jersey colgaba de sus hombros como si fuera una percha demasiado pequeña para la ropa. Disculpe, señor, dijo finalmente con una voz que era apenas un susurro. Su acento era claramente madrileño, pero había algo en su tono, una formalidad prematura, que sugería que había tenido que crecer demasiado rápido. ¿Usted ha cenado en ese restaurante? Alejandro asintió, sin saber muy bien hacia dónde se dirigía la conversación. Sí, ¿por qué lo preguntas? La niña miró hacia el suelo, y Alejandro pudo ver que sus manos temblaban ligeramente, aunque no sabía si era por el frío o por nerviosismo.
Es que tengo mucha hambre, admitió, y cuando levantó la vista, Alejandro vio que sus ojos se habían llenado de lágrimas que luchaba por contener. Y me preguntaba si usted tenía sobras de su cena. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Esta niña, en plenas calles de uno de los barrios más ricos de España, le estaba pidiendo los restos de su comida. Sobras, repitió sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. La niña se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de su mano, como si se avergonzara de haberlas derramado. Sí, señor. Solo quiero tus sobras, susurró, y esas 5 palabras resonaron en el corazón de Alejandro con una fuerza que jamás habría imaginado posible. No necesito mucho. Solo algo para no tener tanta hambre. Alejandro se quedó paralizado, mirando a esta niña que le pedía con dignidad desesperada algo tan básico como comida, mientras él acababa de dejar en el restaurante suficientes restos como para alimentar a una familia entera durante días. En ese momento algo fundamental cambió en el interior de Alejandro Herrera, aunque él aún no era consciente de ello. El hombre que había entrado al restaurante 3 horas antes, obsesionado con contratos millonarios y ascensos corporativos, comenzó a desmoronarse ante la mirada hambrienta de una niña que solo quería sobrevivir. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente, acercándose un paso más. Sofía, respondió ella, limpiándose la nariz con la manga de su jersey. Sofía Martín. Y con esa simple presentación, Alejandro supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Alejandro miró a Sofía durante varios segundos que se sintieron eternos, su mente luchando entre la incredulidad y una compasión que no había sentido en años. Las luces de neón de los comercios de lujo se reflejaban en los ojos llorosos de la niña, creando un contraste grotesco entre la opulencia del entorno y la desesperación de su situación. Sofía, repitió suavemente, agachándose para quedar a su altura. ¿Dónde están tus padres? ¿Sabes qué hora es? La niña miró hacia el suelo, enrollando nerviosamente el dobladillo de su jersey entre sus pequeños dedos. Mamá está enferma, murmuró, su voz apenas audible por encima del ruido del tráfico nocturno. ¿Y papá se fue hace mucho tiempo? Alejandro sintió como si le hubieran atravesado el pecho con un cuchillo. Los recuerdos de su propia infancia en Extremadura comenzaron a emerger sin previo aviso, las noches en las que su madre contaba monedas sobre la mesa de la cocina, tratando de decidir si comprar comida o pagar la factura de la luz, las veces que él y su hermana menor habían fingido no tener hambre para que su madre pudiera comer algo. ¿Y dónde vives, Sofía?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras su corazón se aceleraba. Por ahí, señaló vagamente hacia una dirección. Mamá y yo a veces dormimos en casa de la abuela de mi amiga Carmen, pero últimamente no podemos porque la abuela también está enferma. ¿Y qué hacíais antes? ¿Dónde vivíais normalmente? Sofía levantó la vista hacia él, y Alejandro pudo ver en sus ojos una sabiduría prematura que ningún niño debería tener. Teníamos un piso cerca del Retiro, explicó con una voz que intentaba sonar madura pero que se quebraba en los momentos más vulnerables. Pero cuando mamá perdió el trabajo en la oficina, no pudimos pagar el alquiler. El señor que nos alquilaba el piso nos echó hace 3 meses. Alejandro se incorporó lentamente, sintiendo como si todo su mundo se hubiera puesto patas arriba. Hace menos de 1 hora estaba celebrando un contrato multimillonario, preocupándose por promociones y coches de lujo, mientras a pocos metros de distancia una niña de 8 años luchaba por conseguir algo tan básico como una comida. Sofía, escúchame, dijo sacando su cartera del bolsillo interior de su traje. Voy a darte dinero para que compres comida, ¿de acuerdo? Pero cuando extendió varios billetes de 20 euros hacia ella, Sofía dio un paso atrás, negando con la cabeza.
No quiero dinero, señor, dijo con una dignidad que sorprendió a Alejandro. Solo quiero comida. Mi mamá dice que el dinero puede perderse o que alguien puede quitártelo, pero la comida te hace fuerte por dentro. Alejandro guardó el dinero, impactado por la sabiduría de esas palabras salidas de los labios de una niña. Entonces ven conmigo, decidió impulsivamente. Vamos a buscar comida. Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez desde que habían comenzado a hablar. ¿De verdad? ¿No se va a meter en problemas? No te preocupes por eso, Alejandro le tendió la mano. ¿Tienes confianza en mí? Sofía miró su mano durante un momento como evaluando si podía confiar en este hombre bien vestido que había aparecido en su vida. Finalmente, con la cautela de quien ha aprendido a desconfiar del mundo, puso su pequeña mano en la de él. La mano de Sofía estaba helada y áspera, con pequeñas heridas en los nudillos que sugerían días de supervivencia en las calles. Alejandro sintió una punzada de dolor al darse cuenta de lo frágil que era este pequeño ser humano que ahora caminaba a su lado. ¿A dónde vamos?, preguntó Sofía mientras se dirigían de vuelta hacia el restaurante. A conseguirte toda la comida que necesites, respondió Alejandro con una determinación que lo sorprendió a él mismo. Cuando regresaron al rincón del marqués, Eduardo, el maitre, se sorprendió al ver a Alejandro de vuelta tan pronto, especialmente acompañado de una niña que claramente no encajaba con la clientela habitual del establecimiento. «Señor Herrera, ¿se le ha olvidado algo?», preguntó Eduardo, mirando discretamente a Sofía con una mezcla de curiosidad y preocupación profesional. «Eduardo, necesito un favor muy especial». Alejandro se acercó al mostrador de recepción, manteniendo a Sofía suavemente detrás de él. «¿La comida que sobró de mi mesa sigue allí?». «Bueno, sí, señor Herrera. Estábamos a punto de retirarla para desecharla, según el protocolo». «No la deseches», Alejandro sacó de nuevo su cartera. «Quiero comprarla. Toda». Eduardo parpadeó confundido. «Disculpe, señor. No entiendo». Alejandro miró hacia Sofía, que observaba el interior lujoso del restaurante con ojos muy abiertos, como si hubiera entrado en un palacio de cuentos de hadas. «Eduardo, esta niña tiene hambre. Mucha hambre. Y yo acabo de dejar suficiente comida en esa mesa como para alimentarla durante días. Quiero llevármela». El maitre miró alternativamente a Alejandro y a Sofía, procesando lentamente la petición. «Señor Herrera, entiende que tenemos protocolos sanitarios. Los protocolos se pueden flexibilizar». Alejandro puso 200 euros sobre el mostrador. «Empaqueta toda la comida que quedó en mi mesa. El jamón, el cordero, los quesos, el pan, todo. Y añade una selección de lo que tengas disponible en la cocina. Lo que un niño pueda comer y que le guste». Eduardo miró el dinero, luego a Sofía, luego de vuelta a Alejandro. En sus años trabajando en restaurantes de lujo, había visto muchas cosas extrañas, pero nunca algo así. «Señor Herrera, ¿está usted seguro? Quiero decir, esta situación es un poco...». Eduardo, la voz de Alejandro adquirió el tono autoritario que usaba en las salas de juntas. «Esta niña me ha pedido las sobras de mi cena». «¿Las sobras?». ¿Puedes imaginar lo que se siente cuando un niño te pide las sobras de tu comida, porque no tiene nada que llevarse a la boca? El maitre miró hacia Sofía, que había encontrado una silla cerca de la entrada y se había sentado tranquilamente, balanceando sus pequeñas piernas que no llegaban al suelo. Sus zapatos rotos y su jersey demasiado grande contrastaban brutalmente con la elegancia del entorno. «No, señor. No puedo imaginarlo», Eduardo admitió suavemente. «Yo tampoco podía hasta hace 10 minutos»,
Alejandro recogió el dinero del mostrador y se lo entregó directamente a Eduardo. Pero ahora que lo he visto, no puedo fingir que no ha pasado. Así que por favor, empaqueta esa comida. Eduardo tomó el dinero y asintió. Por supuesto, señor Herrera. Deme unos minutos. Mientras Eduardo desaparecía hacia la cocina, Alejandro se sentó junto a Sofía en el área de espera del restaurante. La niña miraba fascinada las pinturas en las paredes, los candelabros de cristal, los muebles de madera pulida. Es muy bonito aquí, murmuró, tocando suavemente el brazo de la silla tapizada en terciopelo. Sí lo es, Alejandro la observó, notando cómo sus ojos reflejaban todo como si quisiera memorizar cada detalle. Sofía, ¿puedes contarme más sobre tu mamá? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? La expresión de Sofía se entristeció inmediatamente. Los doctores dicen que es algo en los pulmones. Tose mucho, especialmente por las noches. Y a veces no puede respirar bien. Se secó una lágrima que había comenzado a formarse. Antes trabajaba limpiando oficinas por las noches, pero ahora ya no puede porque se cansa mucho. ¿Y dónde está ahora? ¿Está sola? Está en el Parque del Retiro, esperándome debajo del puente cerca del lago. Le dije que iba a conseguir comida y que regresaría antes del amanecer. Alejandro sintió que se le encogía el corazón. Una mujer enferma esperando en un parque a su hija de 8 años que había salido a buscar comida por las calles de Madrid en plena noche. Sofía, cuando Eduardo regrese con la comida, quiero que me lleves con tu mamá. La niña lo miró con sorpresa y desconfianza. ¿Por qué quiere conocer a mi mamá? Alejandro se tomó un momento para pensar en su respuesta. ¿Por qué quería conocer a la madre de esta niña? Ni siquiera él mismo lo sabía con claridad. Solo sabía que algo había cambiado fundamentalmente en él desde el momento en que Sofía había pronunciado esas palabras: solo quiero tus obras. Porque creo que tu mamá y tú necesitáis más ayuda de la que yo puedo daros solo con comida, dijo finalmente con una honestidad que lo sorprendió. ¿Y por qué? Porque creo que yo necesito conocerla tanto como ella necesita ayuda. Sofía lo estudió con esos ojos demasiado maduros para su edad. ¿Usted también está solo?, preguntó con una percepción que dejó a Alejandro sin aliento. La pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. ¿Estaba solo? Tenía un apartamento lujoso, un trabajo exitoso, colegas, conocidos, contactos profesionales, pero cuando intentó pensar en alguien que realmente se preocupara por él como persona, más allá de lo que podía ofrecer profesionalmente, la lista se quedó vacía. Sí, Sofía admitió, y esas palabras sonaron más sinceras de lo que había sido consigo mismo en años. Creo que sí estoy solo. Eduardo regresó en ese momento cargando 2 bolsas grandes de papel que desprendían un aroma delicioso. Aquí tiene, señor Herrera. He empaquetado todo lo que quedó de su mesa, más algunas porciones adicionales de jamón, queso manchego, pan recién horneado, y he añadido algunas frutas y un termo con sopa de cocido madrileño que está especialmente buena esta noche. Alejandro se levantó y tomó las bolsas, sorprendido por su peso. Era realmente suficiente comida para alimentar a varias personas durante días. Gracias, Eduardo. Esto significa más de lo que puedas imaginar. Señor Herrera, Eduardo bajó la voz, ¿necesita que llame a alguien? ¿Servicios sociales, tal vez? Esta situación. No, Alejandro respondió rápidamente, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su negativa. Al menos no todavía. Primero quiero entender mejor lo que está pasando. Eduardo asintió aunque su expresión mostraba preocupación. Como usted diga, señor. Solo cuídese, ¿de acuerdo?
La ciudad puede ser peligrosa por las noches. Cuando salieron del restaurante, Sofía caminaba junto a Alejandro con una energía renovada, mirando constantemente hacia las bolsas de comida como si no pudiera creer que fueran realmente para ella y su madre. Señor, dijo mientras se dirigían hacia el coche de Alejandro, ¿cómo se llama usted? Yo ya le dije mi nombre, pero usted no me ha dicho el suyo. Me llamo Alejandro, respondió abriendo las puertas del BMW. Alejandro Herrera. Señor Alejandro. Sofía se subió al asiento del pasajero, maravillándose por la suavidad de los asientos de cuero. Mi mamá va a pensar que esto es un sueño. Mientras arrancaba el coche y se dirigía hacia el retiro siguiendo las indicaciones de Sofía, Alejandro no podía dejar de pensar que tal vez ella tenía razón. Tal vez todo esto era un sueño extraño y surreal. O tal vez por primera vez en años, se estaba despertando de un sueño mucho más largo del que había sido consciente. El Parque del Retiro a medianoche era un lugar completamente diferente al que Alejandro conocía durante sus ocasionales paseos dominicales. Las sombras de los árboles centenarios creaban formas misteriosas bajo las escasas farolas que permanecían encendidas, y el sonido de la ciudad se reducía a un murmullo lejano que se filtraba entre las hojas de los olmos y castaños. Alejandro conducía lentamente por las calles que rodeaban el parque, siguiendo las indicaciones de Sofía, quien se había inclinado hacia adelante en su asiento, escrutando cada sombra y cada esquina con la familiaridad de quien conoce cada rincón de estos lugares por necesidad, no por placer. Ahí, señaló Sofía hacia una entrada lateral del parque que Alejandro nunca había notado antes. Podemos dejar el coche ahí y caminar. No es muy lejos. Alejandro aparcó junto a la verja del parque, tomó las 2 bolsas de comida y siguió a Sofía por un sendero serpenteante que se adentraba en la oscuridad. La niña caminaba con una seguridad que resultaba perturbadora. Claramente, este recorrido nocturno no era nuevo para ella. ¿Cuánto tiempo lleváis durmiendo en el parque?, preguntó Alejandro suavemente, tratando de no sonar demasiado inquisitivo. 3 semanas, Sofía respondió sin voltear, manteniéndose enfocada en el camino. Al principio era solo por algunas noches, cuando no podíamos quedarnos en casa de la abuela de Carmen. Pero luego se convirtió en todas las noches. ¿Y no habéis buscado ayuda? ¿Servicios sociales, albergues? Sofía se detuvo abruptamente y se volvió hacia él. Incluso en la penumbra, Alejandro pudo ver la determinación feroz en sus ojos. Mamá dice que si pedimos ayuda a esa gente van a separarnos. Que me van a llevar a un lugar donde no voy a poder verla, y que ella va a estar sola cuando esté enferma. Su voz se quebró ligeramente. Yo no quiero estar lejos de mi mamá, señor Alejandro. Ella es lo único que tengo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La lealtad y el amor en la voz de esta niña eran más puros que cualquier emoción que hubiera experimentado en sus círculos profesionales en años. Entiendo, Sofía. Entiendo perfectamente. Continuaron caminando en silencio durante varios minutos más, adentrándose cada vez más en las partes menos iluminadas del parque. Alejandro comenzó a darse cuenta de que había toda una Madrid nocturna que él jamás había visto, un mundo paralelo que existía en las sombras de la ciudad próspera y moderna que él conocía. Ahí está, susurró Sofía, señalando hacia un pequeño puente de piedra que cruzaba un arroyo artificial. Debajo del puente, apenas visible bajo la tenue luz de una farola distante, Alejandro pudo distinguir una figura envuelta en mantas. Mamá, Sofía corrió hacia la figura. Mamá, he vuelto. Y he traído comida. Mucha comida. La mujer se incorporó lentamente y cuando Alejandro se acercó lo suficiente, pudo verla claramente bajo la luz filtrada. Isabel Martín tenía probablemente unos 35 años,
pero las circunstancias habían envejecido su rostro prematuramente. Sus ojos, del mismo color oscuro que los de Sofía, mostraban una mezcla de alivio al ver a su hija de regreso y alarma al darse cuenta de que venía acompañada de un desconocido. «Sofía, ¿quién es este hombre?». Isabel se puso de pie rápidamente, interponiéndose instintivamente entre su hija y Alejandro. Su voz era ronca, probablemente por la enfermedad pulmonar que Sofía había mencionado, pero mantenía una firmeza protectora que impresionó a Alejandro. «Mamá, él es el señor Alejandro. Es bueno. Me ha dado toda esta comida». Sofía levantó una de las bolsas. «Mira, huele qué rico». Isabel miró las bolsas, luego a Alejandro, luego de vuelta a las bolsas. Su expresión mostró una batalla interna entre la desesperación del hambre y la desconfianza hacia un extraño bien vestido que había aparecido en su vida nocturna. «¿Qué quiere a cambio?», preguntó directamente, con la dureza de quien ha aprendido que nada en la vida es gratuito. La pregunta golpeó a Alejandro con más fuerza de la que habría esperado. ¿Qué quería a cambio? Ni siquiera él mismo lo sabía completamente. «Señora Martín», comenzó, dejando las bolsas en el suelo y manteniendo una distancia respetuosa, «su hija se acercó a mí hace una hora y me pidió las sobras de mi cena. Cuando me dijo esas palabras, cuando me dijo que solo quería mis sobras, algo cambió en mí». Isabel mantuvo su postura defensiva, pero Alejandro pudo ver que lo estaba escuchando atentamente. «No quiero nada a cambio», continuó Alejandro, su voz cargada de una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. «Al menos no en el sentido que usted piensa. Solo quiero entender cómo es posible que en el barrio más rico de Madrid, una niña de 8 años tenga que pedirle sobras a un desconocido». Isabel estudió su rostro durante varios segundos que se sintieron eternos. Alejandro pudo ver en sus ojos el cansancio de alguien que ha luchado contra el mundo durante demasiado tiempo, pero también la inteligencia y la dignidad que las circunstancias no habían logrado quebrar. «Sofía», Isabel finalmente se relajó ligeramente, «¿este señor te ha tratado bien?». «Sí, mamá. Me llevó a un restaurante muy elegante y le pidió al camarero que empaquetara toda esta comida para nosotras. Y tiene un coche muy bonito, y me abrió la puerta como si fuera una princesa». Isabel miró de nuevo a Alejandro, y algo en su expresión se suavizó. «Señor». Alejandro dijo. «Discúlpeme la desconfianza, pero cuando vives en la calle con una niña, no puedes permitirte confiar en cualquiera». «No tiene que disculparse por nada». Alejandro se sentó en el suelo, al mismo nivel que ellas, un gesto que no pasó desapercibido para Isabel. «¿Puedo preguntarle qué les pasó? ¿Cómo llegaron a esta situación?». Isabel se sentó también, manteniendo a Sofía cerca de ella, y por primera vez desde que Alejandro había llegado, su postura corporal mostró una vulnerabilidad que había estado escondiendo. «Era secretaria en una empresa de seguros», comenzó, su voz entrecortada por una tos seca que confirmaba los problemas pulmonares que Sofía había mencionado. «Trabajaba allí desde hace 8 años. Cuando Sofía nació, mi jefe me permitió traerla a la oficina algunas veces cuando no podía dejarla con nadie». Sofía se acurrucó contra su madre mientras abría una de las bolsas y comenzó a sacar cuidadosamente los recipientes de comida, sus ojos brillando de emoción al ver la abundancia. «¿Qué pasó con el trabajo?», preguntó Alejandro suavemente. «Hace 6 meses comencé a toser mucho. Al principio pensé que era solo un resfriado, pero empeoraba en lugar de mejorar». Isabel hizo una pausa para toser, y Alejandro pudo escuchar el sonido áspero y preocupante que salía de sus pulmones. «Fui al médico y me dijeron que tenía una infección pulmonar crónica, posiblemente causada por el moho en el edificio donde trabajaba». «¿Y la empresa no se hizo responsable?». Isabel rió amargamente.
Dijeron que no había manera de probar que mi enfermedad estaba relacionada con las condiciones del edificio. Y cuando empecé a faltar demasiado al trabajo por las citas médicas y por los días en que no podía levantarme de la cama, me despidieron. Alejandro sintió una familiar oleada de indignación. Conocía demasiado bien cómo funcionaban algunas empresas, cómo trataban a los empleados como números en una hoja de cálculo. ¿No intentó demandarlos? ¿Con qué dinero, señor Alejandro? Isabel miró hacia Sofía, que había encontrado un trozo de jamón ibérico y lo comía con una desesperación que partía el corazón. Los abogados cuestan dinero que yo no tenía. Y mientras tanto, tenía que cuidar de mi hija. ¿Y el padre de Sofía? La expresión de Isabel se endureció inmediatamente. Se largó cuando Sofía tenía 2 años. Dijo que no estaba preparado para ser padre, que era demasiado joven para tanta responsabilidad, su voz se llenó de una rabia contenida. Desde entonces nunca hemos sabido nada de él. Ni una llamada, ni un euro, ni siquiera en Navidad. Alejandro miró a Sofía, que comía en silencio pero claramente escuchaba cada palabra de la conversación. ¿Cuántas veces habría escuchado esta historia? ¿Cuántas veces habría visto a su madre luchar sola contra un mundo que parecía haberse confabulado contra ellas? Mamá, este queso está buenísimo. Sofía le ofreció un pedazo de manchego a Isabel, quien lo aceptó con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Come tú primero, mi amor. Yo puedo esperar. No, Sofía partió el queso por la mitad. Comemos juntas. Siempre comemos juntas. Alejandro observó este intercambio simple pero profundo, y sintió que algo se movía en su pecho. Estas 2 mujeres, en medio de la peor situación imaginable, mantenían una dignidad y un amor mutuo que él había olvidado que existían. Isabel, dijo finalmente, ¿cuánto costaba el alquiler de su piso? Isabel lo miró sorprendida por la pregunta directa. 700 euros al mes. No era mucho para Madrid, pero cuando perdí el trabajo y se acabaron los ahorros. 700 euros. Alejandro gastaba más que eso en una sola cena de negocios. El costo de sus zapatos italianos era más de la mitad de lo que esta familia necesitaba para tener un techo. ¿Y ha pensado en buscar otro trabajo? Por supuesto que he pensado. Isabel tosió violentamente y Sofía inmediatamente se acercó para frotarle la espalda con la naturalidad de quien ha hecho este gesto cientos de veces. ¿Pero quién va a contratar a una mujer enferma que tose constantemente? Y aunque alguien me contratara, necesitaría cuidado para Sofía, y las guarderías cuestan dinero que no tengo. Era un círculo vicioso perfecto. Sin trabajo no podía pagar vivienda ni cuidado infantil. Sin vivienda ni cuidado infantil, no podía conseguir trabajo. Y mientras tanto su salud se deterioraba viviendo en la calle. ¿Y si yo les ayudara a conseguir un piso? La pregunta salió de la boca de Alejandro antes de que pudiera procesarla completamente. Isabel se enderezó, sus ojos llenándose de desconfianza de nuevo. Señor Alejandro, ya le dije que no tengo dinero para pagar un alquiler. No hablo de un préstamo. Alejandro se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno en esta conversación. Hablo de ayudarlas. Directamente. ¿Por qué haría eso? Isabel preguntó, su voz cargada de una mezcla de esperanza y sospecha. Usted no nos conoce. Somos desconocidas para usted. Alejandro miró hacia Sofía, que había dejado de comer y los observaba con esos ojos demasiado sabios para su edad. Porque hace 2 horas yo era un hombre que gastaba 800 euros en una cena para impresionar a unos clientes, sin pensar ni por un segundo que a pocos metros de distancia había una niña que no había comido en días. Su voz se quebró ligeramente.
¿Y por qué esa niña me pidió mis obras con tanta dignidad que me hizo darme cuenta de que todo lo que creía importante en mi vida es, en realidad, completamente vacío? Isabel lo miró durante un largo momento. Señor Alejandro, usted parece un hombre bueno, pero la bondad no dura para siempre. ¿Qué pasa cuando se aburra de ayudarnos? ¿Qué pasa cuando decida que ya ha hecho suficiente? Sofía y yo estaremos de vuelta en la calle, pero esta vez habremos perdido la capacidad de sobrevivir aquí porque nos habremos acostumbrado a algo mejor. La pregunta era devastadoramente lógica y mostró a Alejandro que Isabel, a pesar de su situación desesperada, seguía siendo una mujer inteligente que protegía a su hija de la mejor manera que sabía. No tengo una respuesta perfecta para esa pregunta, Alejandro admitió. Solo sé que ahora mismo, en este momento, tengo la capacidad de cambiar sus vidas, y no hacerlo me convertiría en alguien que no quiero ser. Sofía se levantó y caminó hacia él con un pedazo de pan en la mano. Señor Alejandro, ¿quiere un poco de pan? Está muy rico. Alejandro aceptó el pan, y cuando lo mordió, se dio cuenta de que sabía mejor que cualquier comida que hubiera probado en años. No porque fuera mejor calidad, sino porque venía ofrecido con el corazón puro de una niña que había aprendido a compartir incluso cuando no tenía nada. Sofía, dijo suavemente, si pudieras pedir cualquier cosa en el mundo, ¿qué pedirías? Sofía pensó durante un momento, masticando su pan pensativamente. Pediría que mamá se curara de su tos, dijo finalmente. Y que tuviéramos una casa pequeñita con una cocina donde yo pudiera aprender a cocinar para cuidar a mamá cuando esté enferma. Y tal vez una cama blandita donde las dos pudiéramos dormir sin tener frío. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Alejandro sin que pudiera controlarlas. Esta niña que había vivido en la calle durante semanas, que había tenido que pedirle sobras a un desconocido, no pedía juguetes ni ropa nueva ni caprichos. Pedía salud para su madre, un lugar seguro para vivir, y la oportunidad de cuidar a la persona que más amaba. Isabel, viendo las lágrimas de Alejandro, se acercó y puso su mano en su hombro. Señor Alejandro, ¿está usted bien? No, respondió honestamente. No he estado bien en años, pero no me había dado cuenta hasta ahora. En ese momento, sentado bajo un puente en el Parque del Retiro, rodeado por dos mujeres que habían perdido todo pero que seguían teniendo más humanidad y dignidad que muchas de las personas de su círculo social, Alejandro Herrera tomó la decisión más importante de su vida. Isabel, Sofía, dijo limpiándose las lágrimas, mañana vamos a buscar un piso. Un piso con una cocina donde Sofía pueda aprender a cocinar, y con camas blanditas donde puedan dormir sin frío. Y vamos a encontrar el mejor médico de Madrid para que trate la enfermedad de Isabel. Señor Alejandro. Isabel comenzó a protestar. No, Alejandro la interrumpió gentilmente. Esta no es caridad. Esto es una inversión en mi propia salvación. Sofía se acercó y sin previo aviso, lo abrazó con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña. Gracias, señor Alejandro, susurró contra su pecho. Gracias por ser bueno con nosotras. Mientras abrazaba a esta niña que había cambiado su vida en una sola noche, Alejandro supo que independientemente de lo que pasara con su carrera, sus contratos millonarios, o sus planes de ascenso, había encontrado algo que no sabía que había estado buscando durante años, un propósito que iba más allá de él mismo. 3 meses después, el apartamento de 2 dormitorios en el barrio de Malasaña lucía completamente diferente al refugio improvisado bajo el puente del Retiro, donde Alejandro había conocido a Isabel y Sofía. Las paredes amarillo suave creaban un ambiente cálido y acogedor, y los muebles sencillos pero cómodos que Alejandro había ayudado a elegir le daban al lugar un aire de verdadero hogar. Sofía corría por el pasillo que conectaba los dormitorios con la sala de estar,
persiguiendo a Luna, una gatita atigrada de 3 meses que Isabel había accedido a adoptar después de semanas de súplicas por parte de su hija. El sonido de las risas de la niña llenaba el apartamento con una alegría que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Mamá, Luna se escondió debajo de tu cama otra vez», gritó Sofía desde el dormitorio de Isabel. «Déjala descansar, mi amor», respondió Isabel desde la cocina, donde preparaba la cena con una energía que no había tenido en meses. Los gatitos bebés necesitan dormir mucho para crecer fuertes. Alejandro observaba la escena desde el sofá de la sala, donde había estado leyendo un cuento a Sofía antes de que la gatita distrajera su atención. En estos 3 meses, su vida había cambiado de maneras que jamás habría imaginado posibles. El apartamento no era el único cambio. Isabel había comenzado un tratamiento pulmonar con la doctora Carmen Vega, la mejor neumóloga de Madrid, quien había diagnosticado correctamente su condición como una fibrosis pulmonar en etapa temprana que con el tratamiento adecuado, tenía un pronóstico muy favorable. Los medicamentos y las terapias respiratorias habían reducido significativamente su tos, y por primera vez en meses, podía dormir toda la noche sin despertarse por problemas respiratorios. Señor Alejandro, Sofía apareció en la sala con Luna en brazos. ¿Va a cenar con nosotras otra vez hoy? Esta pregunta se había convertido en parte de la rutina diaria. Alejandro había comenzado visitándolas una vez por semana para asegurarse de que estuvieran bien instaladas, pero gradualmente sus visitas se habían vuelto más frecuentes. Primero 3 veces por semana, luego 5, y ahora prácticamente cenaba con ellas todos los días. Si tu mamá no tiene inconveniente, respondió como siempre. Por supuesto que no hay inconveniente. Isabel apareció en la entrada de la cocina, secándose las manos con un delantal que tenía estampados de girasoles. Pero espero que no te hayas cansado del cocido madrileño, porque es lo que hay esta noche. Alejandro sonrió. El cocido de Isabel había resultado ser extraordinario, mucho mejor que el que servían en los restaurantes más exclusivos de Madrid. Pero más que la comida, lo que lo atraía a este pequeño apartamento era algo que no había experimentado en años, la sensación de pertenencia a una familia real. Nunca me voy a cansar de tu cocido, respondió honestamente. Durante estos 3 meses, la vida profesional de Alejandro había tomado un rumbo completamente diferente. El contrato millonario con la empresa alemana había resultado ser un éxito, tal como había esperado, pero su reacción ante el logro había sorprendido a todos, especialmente a él mismo. En lugar de usar el éxito como trampolín para una promoción inmediata, había pedido una reunión con el consejo directivo de la empresa para proponer algo completamente inusual. Un programa de responsabilidad social corporativa que destinara un porcentaje significativo de las ganancias de la empresa a programas de vivienda y empleo para familias en situación de vulnerabilidad. Es una locura, Alejandro, le había dicho su jefe, Ricardo Mendoza, durante una de sus conversaciones. Los inversores van a pensar que nos hemos vuelto locos. Los inversores van a pensar que somos una empresa con visión de futuro, había respondido Alejandro. Y además, ya tengo identificada la primera familia que puede beneficiarse del programa. Esa familia, por supuesto, era la de Isabel y Sofía. Pero Alejandro no se había quedado ahí. En los últimos 2 meses, había identificado a 3 familias más en situaciones similares, y el programa piloto había comenzado a funcionar con un éxito que había sorprendido incluso a los más escépticos del consejo directivo. La cena está lista, anunció Isabel, interrumpiendo los pensamientos de Alejandro. Se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, un ritual que se había vuelto sagrado para Alejandro. Sofía insistía siempre en que él se sentara en su silla, la que estaba junto a la ventana que daba al pequeño patio interior del edificio. ¿Sabes qué aprendí hoy en el colegio?
Sofía comenzó la conversación, como hacía todas las noches. Otra de las grandes victorias de estos 3 meses había sido conseguir que Sofía regresara al colegio. No solo eso, sino que había resultado ser una estudiante excepcional, con una inteligencia natural y una capacidad de adaptación que había impresionado a sus profesores. ¿Qué aprendiste, princesa?, preguntó Alejandro, usando el apodo cariñoso que había comenzado a usar sin darse cuenta. Aprendí que España tiene muchas regiones diferentes, y que cada una tiene comida especial. Sofía tomó una cucharada de cocido. Y le dije a la señorita Carmen que mi mamá hace el mejor cocido de todo Madrid, y tal vez de toda España. Isabel se sonrojó ligeramente. Sofía, no exageres. No exagero, mamá. El señor Alejandro siempre dice que tu cocido es el mejor que ha probado en su vida, ¿verdad, señor Alejandro? Es completamente cierto, Alejandro confirmó. Y he comido en muchos restaurantes. ¿En cuántos restaurantes has comido?, preguntó Sofía con curiosidad. Alejandro pensó en la pregunta. Antes de conocerlas, habría respondido con orgullo sobre los restaurantes con estrellas Michelin, los lugares exclusivos de Madrid, París, Londres. Ahora a esas experiencias le parecían vacías comparadas con estas cenas sencillas en una cocina pequeña con una mesa de madera y sillas disparejas. En muchos, respondió finalmente. Pero ninguno se compara con este. ¿Por qué? Sofía preguntó con esa curiosidad infinita que caracteriza a los niños. Alejandro miró alrededor de la pequeña cocina, las cortinas que Isabel había cosido ella misma, los dibujos de Sofía pegados en el refrigerador, la planta de albahaca que crecía en el alféizar de la ventana, Luna durmiendo en su pequeña cama en el rincón. Porque en los otros restaurantes solo se come, dijo finalmente. Aquí se comparte. Isabel lo miró con una sonrisa que había aprendido a valorar más que cualquier contrato o promoción. Después de la cena, mientras Isabel lavaba los platos y Sofía hacía sus deberes en la mesa de la sala, Alejandro se ofreció a secar la vajilla, como había hecho durante las últimas semanas. Alejandro, Isabel dijo suavemente mientras le pasaba un plato, necesitamos hablar. El tono de su voz hizo que Alejandro se preocupara inmediatamente. ¿Pasa algo? ¿Es tu salud? ¿Sofía está teniendo problemas en el colegio? No, no es nada de eso, Isabel sonrió para tranquilizarlo. Es sobre ti. Sobre mí. Llevas 3 meses viniendo aquí todas las noches. Cenando con nosotras, ayudando a Sofía con los deberes, jugando con Luna, arreglando cosas que se rompen en el apartamento. Isabel hizo una pausa. Este se ha convertido en tu hogar tanto como en el nuestro. Alejandro no supo qué responder porque era completamente cierto. Su lujoso apartamento en Chamberí se había convertido simplemente en el lugar donde dormía y se duchaba. Su vida real sucedía aquí, en este pequeño apartamento lleno de risas, conversaciones genuinas y amor incondicional. ¿Es eso un problema?, preguntó cuidadosamente. No es un problema, Isabel se secó las manos y se volvió hacia él completamente. Pero es confuso para Sofía. Y para ser honesta, también para mí. ¿Confuso cómo? Isabel respiró profundamente como preparándose para una conversación difícil. Sofía ha comenzado a referirse a ti como papá Alejandro cuando habla con sus amigas en el colegio. Ayer me preguntó si algún día vas a venir a vivir aquí con nosotras oficialmente. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero no de dolor, sino de una emoción tan intensa que no sabía cómo procesarla. ¿Y qué le dijiste? Le dije que esa decisión era tuya, no nuestra. Isabel lo miró directamente a los ojos. Pero Alejandro, necesito saber cuáles son tus intenciones.
No puedo permitir que Sofía se encariñe más contigo si al final vas a decidir que esto fue solo una fase de tu vida. Alejandro dejó el paño de secar sobre el mostrador y se apoyó contra la encimera, mirando hacia la sala donde Sofía trabajaba concentradamente en sus matemáticas, Luna durmiendo a sus pies. Isabel, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Crees en las segundas oportunidades? Isabel pensó durante un momento. Creo que la vida nos da las oportunidades que necesitamos cuando estamos listos para tomarlas, respondió. ¿Por qué lo preguntas? Porque antes de conocerte a ti y a Sofía, yo era un hombre completamente diferente. Exitoso en términos profesionales, pero vacío en todo lo demás. No tenía familia real, ni amigos verdaderos, ni propósito más allá de ganar dinero y ascender en la empresa. Alejandro miró hacia sus manos, que en estos 3 meses habían aprendido a hacer cosas que nunca había hecho antes, ayudar con los deberes de matemáticas, montar muebles de IKEA, curar las rodillas raspadas, leer cuentos antes de dormir. Esa noche en el parque cuando Sofía me pidió las sobras de mi cena, no solo me estaba pidiendo comida. Me estaba ofreciendo la oportunidad de descubrir quién podía ser yo realmente. ¿Y quién eres realmente?, preguntó Isabel suavemente. Alejandro la miró y en sus ojos había una certeza que había tardado 42 años en encontrar. Soy el hombre que quiere enseñarle a Sofía a andar en bicicleta. Soy el hombre que quiere estar ahí cuando tengas citas médicas. Soy el hombre que quiere cenar cocido madrileño todos los días por el resto de mi vida si eso significa formar parte de esta familia. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabel. Alejandro. Isabel, sé que esto es complicado. Sé que vengo de un mundo diferente y que hay muchas cosas que tendríamos que resolver. Pero estos han sido los 3 meses más felices de mi vida, y no puedo imaginar volver a mi existencia anterior. ¿Estás seguro? ¿Estás completamente seguro de lo que estás diciendo? En lugar de responder con palabras, Alejandro caminó hacia la sala, donde Sofía seguía concentrada en sus deberes. Sofía, dijo suavemente, ¿puedes venir aquí un momento? Sofía levantó la vista de sus cuadernos y corrió hacia la cocina, con Luna siguiéndola. Sí, señor Alejandro. Alejandro se agachó para quedar a su altura, tomó sus pequeñas manos entre las suyas, y la miró directamente a los ojos. Sofía, ¿te gustaría que yo fuera parte de tu familia para siempre? Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubieran encendido 1000 luces de Navidad al mismo tiempo. ¿De verdad? ¿Como un papá de verdad? Como un papá de verdad, Alejandro confirmó, sintiendo que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Sofía se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo derribó. Sí, sí, sí. Siempre quise tener un papá que viniera a las obras del colegio y que me leyera cuentos y que supiera hacer el desayuno los domingos. Alejandro la abrazó fuertemente, respirando el aroma de su champú de manzanilla y sintiendo cómo su mundo se reordenaba completamente. Cuando finalmente se separaron, Sofía corrió hacia Isabel. Mamá, el señor Alejandro va a ser mi papá. Vamos a ser una familia de verdad. Isabel miró a Alejandro por encima de la cabeza de su hija, y en sus ojos había una mezcla de lágrimas, gratitud, y algo que se parecía mucho al amor. ¿Estás seguro de esto, Alejandro? Una familia es para siempre. Alejandro se acercó a las 2 mujeres que habían transformado su vida, y las envolvió a ambas en un abrazo que se sintió como llegar a casa después de un viaje muy largo. Isabel, hace 3 meses yo era un millonario que no sabía lo que significaba la verdadera riqueza, murmuró contra su cabello. Una niña me pidió las sobras de mi cena,
y a cambio me dio la oportunidad de descubrir que la vida más rica es la que se comparte con las personas que amas. Esa noche, después de que Sofía se fuera a la cama emocionada por los planes familiares que habían estado haciendo, e Isabel se retirara a su habitación con Luna, Alejandro se quedó sentado en el sofá de la sala, mirando las fotos que habían comenzado a acumular en estos 3 meses, Sofía en su primer día de colegio, Isabel sonriendo después de una cita médica exitosa, los 3 juntos en el Parque del Retiro, el mismo parque donde se habían conocido, pero ahora visitándolo por placer, no por necesidad. Su teléfono móvil vibró con un mensaje de su asistente recordándole una reunión importante al día siguiente sobre su promoción a vicepresidente europeo. Alejandro miró el mensaje, luego miró las fotos en la mesa de centro, y tomó una decisión que sorprendería a todo el mundo corporativo de Madrid. Escribió una respuesta: cancela la reunión. He decidido rechazar la promoción. Tengo planes más importantes. Sus planes más importantes incluían enseñarle a Sofía a andar en bicicleta el fin de semana, acompañar a Isabel a su cita con el especialista el martes, y buscar una casa más grande donde los 3 y Luna pudieran vivir cómodamente como la familia que habían elegido ser. Al apagar las luces del apartamento antes de regresar a su casa para recoger las cosas que traería mañana para quedarse permanentemente, Alejandro reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido desde aquella noche de octubre. Había comenzado como un hombre exitoso cenando en el restaurante más caro de Madrid, preocupado únicamente por impresionar a clientes y cerrar contratos millonarios. Había terminado como un padre y compañero de vida, cenando cocido madrileño en una cocina pequeña, preocupado por los deberes de matemáticas de su hija y la salud de la mujer que amaba. La transformación había comenzado con 5 palabras susurradas por una niña hambrienta: solo quiero tus sobras. Pero lo que había terminado recibiendo fue mucho más de lo que había dado. Había recibido una familia, un propósito, y la comprensión de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias o promociones profesionales, sino en las risas compartidas, los abrazos sin condiciones, y la sensación de ser amado por quien eres realmente, no por lo que posees. Mientras conducía por las calles nocturnas de Madrid hacia el que sería su última noche en su apartamento de soltero, Alejandro sonrió pensando en la conversación que tendría mañana con Sofía sobre la diferencia entre las sobras y los regalos del corazón. Porque esa niña, que una vez le había pedido sus sobras, había terminado dándole el regalo más grande de su vida, la oportunidad de convertirse en el hombre que siempre había estado destinado a ser. 6 meses después. La casa de 3 dormitorios en el barrio de Aravaca tenía un jardín pequeño pero acogedor donde Sofía había plantado girasoles con la ayuda de Alejandro, y donde Luna había encontrado el lugar perfecto para perseguir mariposas durante las tardes soleadas. Isabel, completamente recuperada de su enfermedad pulmonar gracias al tratamiento oportuno, había decidido estudiar para ser técnica en nutrición infantil. Un sueño que había tenido que posponer años atrás, pero que ahora podía realizar con el apoyo de su nueva familia. Sofía había sido elegida delegada de clase y había ganado el concurso de redacción del colegio con una composición titulada El día que encontré a mi papá, que comenzaba así: mi papá no me encontró a mí. Yo lo encontré a él una noche cuando tenía mucha hambre y mucha esperanza. Alejandro había rechazado la promoción a vicepresidente europeo, pero había sido ascendido a director del nuevo programa de responsabilidad social corporativa, un puesto que le permitía trabajar horarios normales y llegar a casa a tiempo para cenar cada noche con su familia. El programa había ayudado ya a 23 familias a salir de situaciones de vulnerabilidad, y se había convertido en un modelo que otras empresas españolas comenzaban a implementar. Pero más importante que cualquier éxito profesional o reconocimiento público, Alejandro sabía que lo verdaderamente valioso estaba justo frente a él cada noche, alrededor de la mesa de su nuevo hogar.
Mientras observaba a Sofía correr por el jardín persiguiendo a Luna y a Isabel reírse con una alegría renovada, comprendió que había encontrado algo que el dinero jamás podría comprar, un lugar donde pertenecer, un propósito que trascendía contratos y ascensos, y un amor que lo completaba de una forma que nunca había imaginado. Esa niña que una noche le pidió con lágrimas en los ojos, «Solo quiero tus sobras», había terminado dándole la riqueza más grande de todas, una familia, un futuro y la certeza de que la verdadera abundancia está en lo que compartimos con quienes amamos. Y así, bajo el sol de una tarde tranquila en Madrid, Alejandro Herrera supo con absoluta certeza que nunca volvería a medir su vida por los ceros en su cuenta bancaria, sino por las sonrisas que lo rodeaban en ese jardín lleno de girasoles.